Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy ya estamos realizando la actividad de la semana número 4. Vamos a continuar con la clase de la semana anterior. Vamos a realizar una introducción a la genética molecular. ¿Pero qué es la genética molecular? Bueno, pues nos dice que el texto que tenemos en referencia, que la genética molecular, no confundir con la biología molecular, que es una temática diferente. Nos dice que la genética molecular es el campo de la genética que estudia la estructura y la función de los genes a nivel molecular. La genética molecular emplea métodos de la genética y la biología molecular. Bien, con esta introducción nosotros podemos ya ir imaginándonos que vamos a hablar pues de ADN, del núcleo, de las moléculas, de los genes, que tienen que ver mucho con la estructura de los seres vivos. Continuemos a nuestra siguiente imagen. Bien, aquí nos detalla lo que es el gen. Bueno, el gen es la unidad física y funcional de la herencia que se pasa de padres a hijos. Los genes están compuestos por ADN y la mayoría de ellos contiene la información para elaborar una proteína específica. Cada gen tiene una localización específica en un determinado cromosoma y el conjunto de todos los genes contenidos en todos los cromosomas constituye un genoma. Como podemos ver aquí, pues esto es la estructura del ADN. Toda esta cadena es el ADN. Pero cada sección que vemos aquí es un gen. O sea, nuestro ADN se compone de una secuencia de genes. Y los genes están compuestos por otros elementos que vamos a ir estudiando a fondo según avance nuestro tema de la clase. También podemos deducir con el texto que los genes pues son aquella herencia que nosotros adoptamos de nuestros padres, y por eso los hijos tenemos rasgos tanto de la madre como del padre y creamos pues nuestro ser a semejanza de ellos. Y asimismo ellos pues son un reflejo de los genes de sus padres. Y lo mismo haremos nosotros cuando tengamos hijos. Entonces, esa es la función de los genes. Bueno, pues dar características específicas para un ser vivo y que este ser vivo sea único e irrepetible en el existir. Bien, continuamos. Vamos a analizar lo del ADN. Lo del ADN ya lo estuvimos viendo en una clase pasada, pero vamos a analizar un concepto un poco diferente a los que vimos la semana pasada. Nos dice que el ADN está constituido por la asociación de moléculas llamadas nucleótidos, formada por la unión de una molécula de fosfato, una del azúcar desoxirribosa y una base nitrogenada. El mensaje de la herencia o código genético está contenido en el orden o secuencia de las bases. Aparecen en la larga hebra del ADN. Bien, este es el ADN y podemos ver que cada filamento tiene un código que se compone de 2 letras.
En cada ser vivo este código cambia y es único para cada persona, para cada individuo. Es por eso que el ADN, así como los genes de los que se compone el ADN, son o forman una característica que puede ayudar a identificar a una persona o a un individuo de entre muchos, pues las características que poseemos nos diferencian entre todos nosotros. Así como también podemos ver que aquí están señaladas pues las partes de las que se compone la cadena del ADN. ¿Qué es el ADN y cómo funciona? ADN, también llamado ácido desoxirribonucleico, es una molécula. Es un montón de átomos pegados. En el caso del ADN, estos átomos se combinan para crear la forma de una larga escalera en forma de espiral, como está aquí. Si alguna vez has estudiado biología o visto la película Jurassic Park, probablemente has oído hablar de que el ADN actúa como un plano o una receta para un ser vivo. ¿Pero cómo? ¿Cómo puede una molécula actuar como un plano para algo tan complejo y maravilloso como un árbol, un perro o un dinosaurio? Para ayudar a contestar esta pregunta, primero echemos un vistazo a los aminoácidos. Los aminoácidos son diminutas sustancias químicas dentro de nuestros cuerpos que son tan importantes que a menudo se les refiere como los ladrillos de la vida. Hay alrededor de 20 tipos de aminoácidos, cada uno con su propia forma única. Lo fantástico es que se pueden conectar así como si fuesen Legos para producir una gran variedad de partículas más grandes llamadas proteínas. Los aminoácidos forman las proteínas. Las proteínas, junto con otros productos químicos, se combinan para formar las células. Las células forman tejidos, los cuales forman órganos, y los órganos, cuando se juntan y funcionan, forman a los seres vivos como tú y yo. Estas proteínas que componen nuestro cuerpo, y ten en cuenta que hay millones de diferentes tipos de proteínas, deberán construirse en la forma perfecta para poder funcionar. Si tienen la forma equivocada, por lo general no funcionan. Allí es donde entra en el juego el ADN. El ADN hace muchas cosas interesantes, algunas de las cuales no entendemos del todo, pero una de sus funciones principales y más claramente entendida es decirle a los aminoácidos cómo alinearse y organizarse en formas específicas para hacer proteínas que funcionen. En teoría, si las proteínas correctas se construyen en el momento adecuado y en el lugar correcto, todo lo demás, desde las células a los órganos y hasta los organismos enteros, se creerán bien. Este es un modelo simplificado del ADN. Nos muestra que los peldaños de la escalera se componen de 4 diferentes tipos de productos químicos, que se muestran aquí con diferentes colores y letras. Si nos fijamos solamente en la mitad de la escalera, en realidad se puede leer su código químico o secuencia genética de arriba a abajo como un libro. Una sola escalera de ADN es extremadamente larga, millones de letras. Durante la mayor parte de su vida, está enroscada como un fideo, viviendo en el interior del núcleo o en el compartimiento central de la célula. Los aminoácidos, sin embargo, viven afuera del núcleo, en lo que se llama el citoplasma.
Para ayudar al ADN a interactuar con el citoplasma y crear las proteínas, ciertos productos químicos especiales dentro del núcleo hacen copias parciales del código del ADN. Estos nuevos ejemplares llamados ARN se parecen al ADN, pero son más cortos, por supuesto, y les falta un lado de la escalera. El pequeño tamaño y la forma del ARN le permite pasar a través de pequeños poros en el núcleo hacia el citoplasma y dentro de la boca de otra partícula llamada el ribosoma. Los ribosomas son máquinas que construyen las proteínas. Leen el ARN 3 letras a la vez, recogen aminoácidos de sus alrededores y los enlazan entre sí para construir una cadena de acuerdo con el código del ARN. A medida que la cadena crece, se dobla, se pliega y se pega a sí misma para formar una proteína de forma perfecta. Cada juego de 3 letras del código del ARN le dice a la ribosoma cuál de las 20 variedades de aminoácidos hay que añadir a la cadena de proteína. Por ejemplo, CAA le dice al ribosoma que recoja una glutamina. AGU dice que recoja una serina, y así sucesivamente. Una vez que la proteína se termina de construir, se puede hacer un número de cosas diferentes. Una de ellas podría ser ayudar a formar un nuevo tipo de célula. Así que, para responder a la pregunta original, ¿qué es el ADN? El ADN es un plano molecular para un ser vivo. ¿Cómo funciona? El ADN crea al ARN. El ARN crea proteínas y las proteínas pasan a formar la vida. Todo este proceso tan complicado, tan sofisticado, tan mágico como puede parecer, se basa por completo en la química. De esta manera puede ser estudiado y se puede entender. Esto es el ADN claramente declarado. Bien, y lo que tenemos aquí es la actividad. La actividad se compone de un pequeño cuestionario que ustedes van a poder resolver sencillamente con la lectura de la página que les voy a dejar escrita en el grupo de WhatsApp, y se compone de 5 preguntas. ¿Qué es el ADN? La información del ADN se transmite en 2 sentidos diferentes. ¿Cuáles son estos? Ustedes tienen que escribir los 2 sentidos en los que se transmite la información del ADN. También van a contestar lo que es el ARN. Y también la pregunta 4, ¿en qué lugar de la célula se da la traducción del ADN? Y la quinta nos dice que a partir del ADN se obtienen nuevas moléculas de ADN mediante ustedes tienen que elegir, señalar si es la transcripción, la traducción o la replicación.